entonces a comenzarla de una manera un poquito diferente, ¿sí? Y le voy a pedir a Sami que nos haga el favor de abrir. Y repito, porfi, el tema de los micrófonos, porque si no es realmente molesto. Ok, por favor, Sami, abre tu micrófono. Bien. Sí. Me adelanté al rabino para pedirle dedicar el estudio de hoy Leilui Nishmató de nuestro querido amigo Hanania Ben Alexander Sender y Tzipora Levin, que falleció la semana pasada. Rav Yerachmiel el Caniré ya había tomado tal decisión, pues respondió de inmediato que sí, y me concedió el honor de decir unas palabras en honor de Hanania. Podría hablar largamente, pero incluso Hanania no estaría de acuerdo que le robe yo al Shur más de un minuto. Así es que trataré de ser breve. Para hablar de Hanania, vas a repetir el párrafo de Masejet Shabbat que decimos diariamente en las mañanas. Estas son las obras de las cuales el hombre disfruta de los frutos en esta vida y crea un fondo de recompensa para el mundo venidero. Y estas son: respeto a los padres, la ayuda al prójimo, asistir a la casa de estudios en la mañana y en el anochecer, recibir huéspedes, visitar enfermos, financiar a una novia, acompañar al muerto en su entierro, rezar con abnegación, reconciliar a los hombres y las parejas en conflicto y el estudio de la Torá. Esas eran sus ocupaciones desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche. Definía con modestia los frutos de sus obras. Shar mitzvah, mitzvah. Hanania aportó toda su vida a la comunidad judía mexicana en todos los aspectos. Mantuvo activo por décadas el Bet Knesset Agudat Ahim por su cuenta. Fue voluntario en la Hebre Kadishe, siempre atento a la penuria de los necesitados, Asak Bemilut Hasadim. Recibía en su casa visitantes Shomrei Mitzvot que no tenían dónde pasar el Shabbat. Visitaba enfermos y consolaba a quienes estaban de duelo. Firme en sus convicciones ortodoxas, escuchaba, hablaba y atendía en forma abierta a toda persona laica o religiosa, sin intentar convencer. Acercó a la fe a gente alejada gracias a su gentileza y sus buenas maneras. El Pirkei Avot define la personalidad de Hanania en tan solo 4 palabras. Olech la Midrash veose Hasid. El que estudia Torah y realiza obras, Hasid. Hasid, en términos de Hazal, es el judío completo, el judío ideal. Tiyeh Zichro Baruch. Gracias, Shmuel. Hago mías las palabras de Shmuel en Leilui Nishmato Shel Hanania Ben Alexander Sender. Miren, Javerim, nosotros estamos dentro de un tema que ya llevamos varias semanas, que es el tema de Sheirot Utshuvot, la responsa y lo que a partir de la responsa sucede dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es la halajá. Y ya hemos visto a partir de las propuestas de los Javerim que forman parte fija o que se agregan a nuestro grupo de trabajo de los lunes, que de pronto aparecen temas que eran inconcebibles, que eran imposibles de presentarse hace apenas 20, 30 años, y hay respuestas, Y hoy vamos a seguir un poco con este tema de la cadena de discusiones y preguntas, de preguntas y respuestas, pero esta vez las vamos a centrar en la primera parte, por lo menos, con el Sidur, que en español es conocido como nuestro devocionario. Y la creatividad es tan grande, y como tantas veces sucede, los Sidurim
que están fuera de Israel ni se enteran de esa dinámica, algunos, los muy leídos solamente, y solo los israelíes pensantes y comprometidos con la fe se animan a incursionar en ellos. Es más fácil no hacer preguntas, ya lo sabemos. Es más fácil que cuando nosotros vamos a la sinagoga coloquemos el auto en automático y que la tefilá salga en automático sin que prestemos mucha atención a lo que decimos. Y a veces la dinámica del Bet HaKnesset es tal, según el Hazán de turno, que incluso las personas que tienen mucha experiencia y que se saben incluso la tefilá de memoria, a veces no pueden seguir y mucho menos concentrarse en las palabras. Y eso da lugar a que se produzcan carencias y da lugar a que a veces haya contradicciones. Sobre ese tema trataremos de hablar en la primera parte. En la segunda parte, si es que llegamos, vamos a tocar dos temas que son muy actuales, particularmente en el sector de las mujeres jóvenes que tratan de cumplir mitzvot y que en los últimos años su promedio de casamiento cada vez es mayor y hace que de pronto, queriendo terminar sus carreras, no puedan formar pareja y llegan a la edad en la cual creen que no van a poder reproducirse. Y entonces hoy día hay medios que le pueden permitir a esa joven mujer reservar sus óvulos para que cuando encuentren pareja puedan lograr concebir, de manera tal de que no se tengan que presionar para tener un hijo enlazándose con la primera persona que encuentran o con una persona que no les va a ser compatible y que les va a volver infelices durante toda la vida. Es un tema muy interesante. Si no alcanzamos hoy a desarrollarlo, pues vamos a continuar con la ayuda de Dios la semana que viene. Bueno, las novedades de estos días son muy amplias. Por de pronto, hoy mismo, el rabino jefe Ashkenazí de Israel sacó una responsa. No es exactamente una responsa, pero podríamos colocarla perfectamente dentro de esa categoría y que nos da instrucciones de cómo en tiempos de los que estamos pasando, que son tiempos terribles, los tiempos de la del coronavirus, cómo vamos a hacer nosotros para poder resolver cuestiones que tienen que ver con el ayuno. Y entonces se establece, no lo voy a leer, quien quiera, después en privado, la letra es muy pequeña, no alcanzo a verlo perfectamente, en privado, gracias. Por ejemplo, la primera disposición dice así: un enfermo comprobado de corona tiene prohibido ayunar. También si ese señor o señora o joven se sientan bien. Una persona que tiene una temperatura corporal de mayor de 38 grados centígrados tiene prohibido ayunar. Quien tiene síntomas particulares del virus, por ejemplo, debilidad, tos, o le falta, no siente el gusto a las cosas en el paladar, tiene prohibido ayunar. Quien se encuentra saliendo de la enfermedad tiene prohibido ayunar. Quien se curó totalmente del corona, pero todavía se siente débil, no puede ayunar. Quien se encuentra en situación de aislamiento, aunque no tenga síntomas, debe ayunar. Y puedo continuar porque no quiero tal cual como no lo hemos hecho hasta ahora, convertir nuestra reunión en una reunión de alajá, sino de ver de qué manera maravillosa de pronto se produce algo que si no se diera, cada uno de nosotros debería tomar una decisión de por sí y no siempre elegiría la mejor de las decisiones, por lo menos desde el punto de vista del alajá. Y obviamente la persona que aunque coma, dice el rabino, nosotros igualmente tenemos que seguir, los que van a comer tienen que seguir con las otras normas que tienen que ver con el duelo
que corresponde a Tisha B'Av. El otro tema que está relacionado a esto es que en estos días han surgido por lo menos dos textos que yo conozco, que son plegarias que tienen que ver con el COVID-19. Y el siguiente tema que vamos a tratar de tocar, yo creo que va a ser el central, son las discusiones que están relacionadas con la tefilá de Tisha B'Av, que comienza el miércoles a la noche y finaliza el jueves a la noche, y a su ritual que nos acompaña ya hace siglos. Entonces, podemos, por ejemplo, tratar de ver las plegarias que tienen que ver con el COVID. Y eso, en el sentido de nuestras clases, nos pregunta lo siguiente. La pregunta es muy simple. Primero, ¿cómo surge esa idea? ¿De quién surge? ¿Quién tiene autoridad en nuestros días para redactar plegarias? ¿Cuál es el texto que se debe usar de base? Si nosotros podemos modificar o no el Misheberaj que se hace los sábados para pedir la salud de los enfermos, o vamos a hacer un texto nuevo general. Una pregunta más que tiene que ver con los dos textos que vamos a presentar hoy, es si nosotros, aparte de pedir por nosotros mismos y por nuestras familias, si tenemos que pedir por los ciudadanos de las otras naciones. Más, todavía hay otra pregunta más. ¿A qué rabinos hay que pedirles que revisen los textos? Y de paso, porque no es un tema que quiero tratar hoy, es un tema que Etel ha tratado y va a volver a tratar, otras tefilot nuevas son las tefilot por las mujeres golpeadas y las mujeres agunot, que son dos novedades que todavía no terminan de ser aceptadas en todas las sinagogas, tal cual como estas plegarias por la salud tampoco están aceptadas totalmente en todas las sinagogas. Voy a empezar leyendo la primera que tienen ustedes en pantalla, que es Misheberaj, que empieza así: Misheberaj Avot Haolam ve'Avot Israel. Este es un texto que preparó un rabino llamado Plotny o algo así, que es un rabino joven, padre de 7 hijos, un intelectual, y que de pronto fue adoptado por el Irgun, el Ijut de Batei Knesset ortodoxos, del cual yo formo parte de su capa directiva, sin mucho debate, porque a veces, y aquí podemos ver algunos problemas que tenemos con las responsas, cuando hay que dar una respuesta rápida, a veces no hay tiempo para una mayor elaboración. Y fíjense ustedes qué escribió este rabino. Él comenzó diciendo: ¿quién bendijo a los padres del mundo y a los patriarcas de Israel? Y esta redacción, les confieso, quién soy yo para disentir, pero que me llama un poco la atención, y vamos a tratar de entender por qué la escribió así. Y continúa diciendo: hace la paz, es el creador de todo, él bendiga a todas las obras de su mano, los enfermos de la pandemia del corona, que en estos días se va desparramando. La palabra mishtolelet es más que desparramando, que está haciendo mucho ruido, por decirlo así. No quiero usar el término mexicano de la traducción de mishtolet, sería mucho más fácil, y por todo el mundo, y que envíe Dios que sane completamente desde el cielo la salud para el espíritu, la salud para el cuerpo, tal cual como Shlomo Amelech dijo en su plegaria. Y cita no textualmente, porque toma aquí 2 versículos que, si bien están en el mismo capítulo, no son seguidos, y hace una especie de melange, y dice así: Shlomo Amelech, que cita en esta tefilá, y tú escucha desde el cielo, lugar de tu residencia, y haz con todos aquellos que te llaman, con el Nohri, el ajeno, para que sepan todas las naciones de la tierra tu nombre, que te teman,
tal cual como el pueblo de Israel. El versículo dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos del hombre, de los hombres, pero ahí aparece la palabra del Nohri que tiene que ver con un versículo siguiente. ¿Y a qué se debe esta inmersión? Y es muy importante verlo porque tiene que ver con una postura judía, yo diría casi sin precedentes, porque el rabino Slutsky no consultó con el rabino Amar, que es el asesor, el rabino jefe de Sefardí de Jerusalén, que es el asesor de esta organización de sinagogas ortodoxas, tampoco al rabino que en estos momentos ya está retirándose, el rabino jefe de Jerusalén, María Stern, lo puso solo, pero siguiendo una línea política ideológica muy importante. Javerim, la pandemia une a todos los seres humanos sin ninguna distinción. Y como tal, nosotros no solamente vamos a pedirle a nuestro Dios por nosotros, sino que vamos a ir y vamos a pedir a nuestro Dios por todos los seres del mundo. Y continúa el texto, como ustedes lo pueden seguir, y sea la voluntad, Dios, nuestro Dios, que vuelvas a reinaugurar el orden de tu mundo como en el pasado, protege a todos los enfermos, fortifícales con buena salud, tanto en el espíritu como en el cuerpo, para que podamos alabarte, elevarte loas, y que todo el mundo, todo el universo se llene de tu honor, porque a ti te corresponde el reino, por siempre reinarás con honor, tal cual como está escrito en nuestra Torá, y Dios reinará por siempre, y así sea tu voluntad, Benomar, amén. Este texto es un texto que no tiene precedentes, primero por la redacción, segundo porque nos trae a nosotros un versículo, lo corta, sin señalar que lo corta como si fuese uno solo, y continúa con otro para permitir el desarrollo de la idea de que nosotros roguemos por todos los pueblos. Y es un precedente muy bueno que lamentablemente quizás por problemas de distribución y quizás porque los gabaim de los Bate Knesset son normalmente personas que tienen mucho miedo de hacer algún tipo de innovación, no sea que de pronto el gritón del minyan se ponga muy nervioso y les interrumpa. Independientemente de la discusión filosófica, si tenemos o no tenemos derecho de incluir nuevas oraciones, o ese derecho estaba reservado en el pasado únicamente a poetas que después se quedaron fosilizadas las tfilot y no siempre nos hablan a nuestro corazón. Voy a continuar con la segunda tfilá que escribió el Hazán Yosef Malovani, que es el Hazán del Bet Knesset ortodoxo Ateret Tzvi de la Quinta Avenida en Nueva York. Y el rabino, el Hazán, que es una persona que aparte de cantar precioso, tiene muchos conocimientos judaicos, ¿qué hizo? Era diferencia del rabino Klotzkin, lo que él hizo fue tomar el Misheberach, que nosotros conocemos, y transformarlo para los enfermos de corona. Y lo voy a traducir libremente, así que me van a disculpar si tartamudeo un poco. Misheberach Abotenu, que aquel que bendijo a nuestros antepasados, a los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shlomo, y a nuestras matriarcas, él incluye aquí muy bien, tal cual como hacen los sefardíes, a nuestras matriarcas, Sarah, Rivka, Rachel y Lea, que cura a los que tienen el corazón roto y que puede vendar o curar sus dolores y sus nervios, que inspira esperanza, que crea medicinas, en mi traducción personal no es ese el sentido. Elevo mi pedido, mi grito a ti para que nos cures
y bendigas y cures a todos los enfermos del corona, estén donde estén en nuestro mundo, para que todos nosotros hagamos tefilá por ellos y por su sanidad. Y por eso el Santo Bendito se llene de piedad sobre ellos para curarlos, sanarlos, fortificarlos, darles vida, y que envíe a todos los enfermos de su pueblo Israel y a todos los ciudadanos del mundo. Fíjense ustedes, Malovani no habló con el Raf de Israel, sin embargo, intuyó algo precioso, humano, fantástico, de incluir a todos los ciudadanos del mundo. Rápidamente, una refuah shleimá a todas nuestras partes del cuerpo, una salud a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y que rápidamente se aparte de nosotros la peste terrible esta, y que nos salve de todos los dolores y de todas las opresiones y de todas las enfermedades y de todos los males. Entre paréntesis, el texto hace referencia a lo que se dice en el Bet HaKnesset en Shabbat, ahora mismo y rápidamente, Benomar Amén. Entonces, paramos aquí por un instante para hacer referencia a estas dos tefilot. Aquí hemos presentado dos textos diferentes. Uno, el del Hazan Malovani, basado muy, pero muy pegado al texto del Mishe Beraj que se hace en las sinagogas sefardíes y ashkenazíes, juntando un poquito la cadencia de ambos. Y por otro lado, el del rabino israelí, joven, nacido en Israel, que decidió apartarse de los modelos, basándose única y exclusivamente como centro de su texto a lo que había dicho el rey Shlomo en su momento. En ambos casos, para mí es importante destacar que están hechas con el corazón. A mí me puede gustar más, me puede gustar menos, me puede gustar más la redacción más abierta o me puede gustar más la clásica, pero vemos aquí un movimiento importante, no solamente en el pensamiento judío, sino en la práctica judía, que se da razón a raíz del problema terrible que vive toda la humanidad, que es el problema de la pandemia. Vamos ahora, o si quieren, vamos a hacer me voy a detener por un instante por si alguno de ustedes quiere hacer algún tipo de comentario o pregunta, pues este es el momento porque vamos a entrar al tema de Tisha B'Av en unos instantes. Acá ya, Javerín, si alguien quiere preguntar o comentar, es solo hacer señas o abrir micrófono. Sí, Fred. Sí, shalom a todos, qué gusto verlos. Me llama mucho la atención y lo felicito porque me he preguntado muchas veces en las filas, sobre todo en los Yamim Noraim, que agregamos ciertos rezos que leemos que fueron escritos en el siglo VIII, en el siglo X, en el siglo XII, y realmente si nos ponemos a ver la historia reciente del pueblo de Israel y de las desgracias que hemos vivido, hay muy pocos rezos que se han agregado a las tefilot que son tan importantes como los que pasaron en la Edad Media y eso. A mí se me hace una cosa extraordinaria. Tenemos que ir renovando y agregando las cosas malas que le han sucedido al pueblo judío en el transcurso de su historia, como este tipo de tefilot que usted acaba de mencionar, Rebe. Freddy, me da mucho gusto verte después de tantísimos años y que hayas hecho este comentario. Hay un hecho que nosotros hemos estado viendo en nuestras reuniones, a las cuales no tuvimos la suerte de contar contigo y el honor de contar contigo, sobre las dificultades que se dan por culpa de mi amigo Gutenberg. Cuando se inventa la imprenta y se escribe un texto, entrar a cambiar el texto es no solamente difícil, sino que es prácticamente imposible. Al grado que, aprovecho esto para contarles también, de que cuando se trabajaba por linotipo, ya no hablo del linotipo de madera,
de los primeros, sino cuando hasta hace muy poco se imprimía con el Boger Azetzer, se dice en Yiddish, que formaba letra por letra y al revés, y las tenía que poner porque como el sello tenían que salir en forma positiva. Si algún sidur tenía un error porque el que formaba las letras, había cometido un error. En la segunda edición de esa misma imprenta o de cualquier otra imprenta, copiaba el error porque no se animaba a modificarlo. Yo recuerdo una vez con uno de los directores de los periódicos en Yiddish de México que me decía que él prefería que el linotipista sea un no judío y que no sepa Yiddish cuando formaba el periódico, porque de esa manera copiaba exactamente letra por letra y no se daba el lujo de tratar de escribir sin errores. Entonces, por un lado tenemos el hecho de que cuando hay un texto escrito es muy difícil hacer nada con él. Segundo, no menos importante, que hubo una época de grandes escritores y de grandes poetas. Ahora, Fred, si tú crees que rápidamente cuando los grandes del pueblo de la Edad Media escribieron sus poesías litúrgicas, esas poesías fueron aceptadas e ingresaron al Sidur, pues no, llevaron mucho tiempo. Además, no solamente que llevaban mucho tiempo, sino que tú te encontrabas, como te encuentras hoy, con que de pronto una sinagoga aceptaba incluir una tfilá que había hecho alguno de los integrantes, no necesariamente el rabino, alguien que sabía escribir poesía litúrgica, y la otra de al lado, ¿no? O así se fueron formando también los distintos sidurim y los distintos rituales que cuando toquemos el tema de Najem vamos a ver. Por otro lado, nosotros nos hemos, particularmente los judíos que viven en aquellos lugares donde no hablan hebreo y que hacen la tefilá leyéndola en hebreo o aún la hacen en traducción, hacen en forma automática. Tenemos que decir la verdad. Una tefilá buena tiene que tener intención, es decir, tiene que tener por lo menos kavaná. Pero si nosotros pasamos la tarjeta de la tefilá y decimos, bueno, ya cumplí con mi tefilá diaria, él cumplió. Si lo queremos ver objetivamente, esa persona cumplió, pero si pudo sentir y acompañarse con el sentimiento, yo tengo mis grandes dudas. Y la melodía tiene que ver también con el decir, y a veces nos encontramos con hazanim que no saben dónde va la coma ni dónde va el punto, aunque esté marcado en el sidur, y convierten una frase para cantarla bien, repitiendo ciertas palabras en cosas absurdas. Pero a lo que tú dijiste y a lo que estamos viendo, el tema que queremos tocar hoy con respecto a Najem, la introducción que yo les doy a todos es muy simple. El texto de Najem, lo vamos a ver en unos instantes, describe Jerusalén. Y quien estuvo en Jerusalén y quien vive en Israel y va a Jerusalén, de pronto se va a encontrar con algo que no tiene nada que ver con el texto. Y si no tiene nada que ver con el texto la pregunta es si nosotros tenemos derecho o no tenemos derecho de poder agarrar y decir algo que no va con la realidad, algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos. Y esto, yo les quiero decir, Javerim, tenemos que verlo y tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, estamos perdidos. ¿Qué pasa con esto? Si leemos Najem, y quiero, si me hace el favor de pasarme la traducción, que por ahí está, para que me resulte más fácil, y si no la traduzco yo desde aquí. Minuto, porque estamos con un tema técnico aquí. Yo veo, ok. Aquí tenemos la traducción del texto que nosotros veíamos ahí. Prefiero leer en español para los Javerim que no les resulta fácil poder decirlo en... No veo la pantalla completa. Ahí. Ahora sí. Entonces, ustedes seguramente la ven igual que yo ahora. Presta confortación, Dios nuestro,
a los enlutados de Sión, exprofeso elegí esta traducción, que no es textual sino que es poética, y a los apenados de Jerusalén, la lastimosa ciudad, la destruida, la humillada y desolada, lastimosa por deshijada, destruida por carecer de moradas, humillada por deshonrada y desolada por despoblada. Javerim, ese es el texto de la Tfilá de Nahem que los Ashkenazim decimos en Minjá de Tisha B'Av. Y que las otras comunidades, palabra más, palabra menos, dicen algunos también en Arvit y algunos también en Shaharit y algunos cambian la palabra Nahem por la palabra Rahem. Y dice, ciudad abatida cual mujer estéril, sin poder genésico, en las legiones extranjeras se enseñoraron y se adueñaron de ella, pasando a cuchillo a sus hijos, los de tu pueblo de Israel. Esos idólatras que dieron muerte a los fieles al Supremo, a los fieles a Kadosh Baruj Hu. Por eso llora Zión y Jerusalén alza voz de planido. Ay, mi corazón y mis vísceras por sus caídos. Tú que a fuego la incendiaste, a fuego la restaurarás, tal como está dicho, seré muralla en su contorno y mi honra en su interior erigiré. Bendito eres, Hashem, animador de Sión y restaurador de Jerusalén. Respiro para que pensemos y nos concentremos un segundo en este texto para ver realmente si es que podemos decir este texto con una mano en el corazón cuando vemos Jerusalén, la ciudad lastimosa, la ciudad destruida. Le pedimos a Dios que conforte a esa ciudad destruida y que no tiene moradas, desolada y despoblada, Jerusalén de hoy, ciudad abatida, que no puede tener hijos. No, Javerín, acá tenemos un problema. Y al tener este problema tenemos que tomar una decisión muy simple de cómo nos enfrentamos nosotros a este tema. Si nosotros seguimos diciendo el texto tal cual, que tiene mucha profundidad, que tiene mucha belleza, y que para que lo convirtamos en real debemos hacerle un cambio y decir, ok, obviamente no se hace referencia a esta Jerusalén, pero quien compuso Nahem, y Nahem se compuso basándose en un fragmento de la Gemara, del Talmud de Jerusalén, por ahí del año 500, un pedacito, y después se fue formando en el 600 y en el 700. Y probablemente quien escribió Nahem y quien siguió y nos dio el texto último, no estuvo en Jerusalén nunca, y si estuvo en Jerusalén, por ahí fue un Jerusalén parecido al que describe el Sefer de Ijá. Y acá hay una gran diferencia. Si nosotros leemos el libro de Ijá, es decir, analizamos las lamentaciones que escribió Irmiau, nos vamos a encontrar con la descripción que vieron los ojos de quienes estaban en ese momento y que la fueron transmitiendo de generación en generación, pero en Nahem, que es un pedido a Dios que se compadezca de nosotros, no podemos pedirle que se compadezca de nosotros si estamos, como en el caso de mi familia, parte de la familia vive a 8 kilómetros para un lado de Jerusalén y parte de la familia vive a 15 kilómetros de Jerusalén, pero el centro es Jerusalén y trabajan en Jerusalén. Y vamos a Jerusalén muy seguido y vemos una ciudad que no tiene espacio para más inquilinos porque está superpoblada, porque está bellísima, porque la gente va a pasear cumpliendo las profecías de nuestros propios Nevi'im, que ancianos, no en tiempos de pandemia, jugarán en los parques y en las plazas, estarán poblados con gente joven y con niños y estarán jugando siempre.
Este es un tema que se ve con total claridad. Y si retomo de alguna forma lo que Fred había dicho, tú hiciste alguna referencia, Fred, obviamente, a que no encontramos una tfilá, excepto un agregado al Iskor, los ashkenazíes, por las víctimas de la Shoah. Laura. Y por las víctimas. Y Rafael, abre el micrófono. Ahora, ¿me escuchas? Sí. Por favor, cierra los micrófonos de las personas que Ya cerré. me desconcentran. Ok, perdón. Retomo un poquito en un diálogo con Fred, pero es un diálogo con todos, ¿verdad? Nosotros tenemos una cantidad de tfilot que son también nuevas, porque el Iskor que nosotros hicimos por las víctimas de la Shoah y el Rajamim que decimos, tiene que ver con hechos de nuestro tiempo, pero no pareciese ser suficiente. Cuando en Yom Kippur recordamos a los Azarar, Ugei y Malhut, que vimos en una de nuestras reuniones pasadas, cuando hablamos de Hanania ben Teradión y de Rabbi Akiva y demás, que fueron martirizados de una forma tremenda, ahí hay un documento. Había poetas que podían escribirlo, e ingresaron y quedaron ahí y fueron pasando de lugar a lugar, mientras que en nuestra época, repito, no hay poetas, y cuando alguien intenta hacer algún tipo de cambio de los cambios que nosotros estamos viendo, pues resulta siempre difícil, porque siempre va a aparecer alguien en la sinagoga que va a decir, yo no lo dije así cuando era chico y mis padres no me lo enseñaron y no sé lo que quiere decir. ¿Alguno que quiera hacer algún comentario? Y Rabino Samuel. Hola, Sam. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Estamos hablando de la, digamos, descontextualización del rezo con respecto a la situación de hoy, pero no estamos hablando de las causas que supusieron que eso ocurriese en aquella época. Entonces, cabe preguntarse si esas causas no son las que el rezo nos obliga a recordar y a reflexionar sobre ellas debido a las consecuencias tan trágicas que tuvieron, porque eso puede volver a ocurrir. Es decir, el comportamiento de la gente, desgraciadamente, es repetitivo. Evidentemente, la realidad es otra. Pero, ¿qué pasa con el comportamiento de la gente? Lo que tú dices es una realidad, y es uno de los argumentos que traen aquellas personas muy sabiamente de decir, si nosotros llegásemos a quitar estos textos, perdemos el contexto de lo que es Tisha B'Av. Ahora, en Tisha B'Av nosotros no comemos ni bebemos. ¿Qué es un castigo? ¿Hambrearnos? Para nada. ¿Es una mitzvah estar con hambre? Para nada. Cuando ahora en el hebreo contemporáneo se suele decir, y también en otros idiomas, que sea tzom kal, yo siempre me revelo a ese deseo de que el ayuno que hagamos nos sea leve y fácil. No, si el ayuno no es un castigo, el ayuno está dado para que nosotros podamos en ese momento, al igual que otras cosas, y hay algo mucho más grave que el ayuno de agua y de líquidos y de comida, para que nosotros nos metamos dentro de la experiencia de la destrucción. Entonces, nosotros no tenemos solamente las tfilot, Sam, que las tfilot son un contexto. El hecho de sacar algo y no reemplazarlo por otra cosa es un error. Por eso hay una solución, espero que podamos llegar, y es que hubieron rabinos gigantes, como Raf Lichtenstein, que tomó Nahem y le cambió una o dos o tres frases, de manera tal de que sin borrar lo que Nahem nos viene a decir,
nos permite agradecer a Dios por lo que tenemos. Recordar en ese mismo momento a aquellos que dieron la vida para que tengamos Jerusalén liberada. Aquí está en pantalla el texto. Y si me permiten, yo no recuerdo si lo traduje por escrito, pero aquí se los voy a traducir libremente. Consuela Dios, nuestro Dios, a los dolientes de Sión y a los dolientes de Jerusalén. Compadécete con tu gran compasión y con tu generosa misericordia sobre nosotros y sobre el pueblo de Israel, y a Jerusalén tu ciudad, y a Sión el lugar de la residencia de tu honor, y sobre el monte triste, doliente, destruido, que manos extranjeras y ajenas arrasaron y que entraron a tropel. La palabra legionot en hebreo no significa legiones, tal cual como nosotros tendríamos la tendencia de traducir, sino tropas desordenadas, y violaron y entraron y... Profanaron. ¿Perdón? Profanaron. Profanaron, gracias. Aquellos servidores paganos, y comieron los cadáveres de tus siervos. Los siervos se refiere a los judíos, y lo dieron como comida para los pájaros y para los animales de la tierra. Por eso, a Sión nosotros vamos a llorarte con amargura, y a Jerusalén vamos a darle su voz. Mi corazón está con los caídos. Mi cuerpo todo, mis tripas están con las víctimas asesinadas. Mira, Dios, observa, y por favor compadécete de toda la destrucción que se dio, y de alguna forma consuélanos. Porque tú, Dios, con fuego la creaste, y con fuego la vas a reconstruir, tal cual como está escrita, y yo seré para ti, oh Dios, una columna de fuego alrededor, y te voy a hacer honores por ti misma. Bendito eres tú, Menahem Sion, que consuela a Sion y construye Jerusalén. Si ustedes prestaron atención a mis tartamudeos en el texto del Rav Lichtenstein, verán que no describe a Jerusalén asolada, sino que pide que haya consuelo por la destrucción, pero no habla del presente, porque hablar del presente sería realmente un error. Tenemos aquí el texto en pantalla del rabino Shlomo Goren Zichrono Libraja, que fuera rabino jefe del ejército de Israel y rabino jefe de Israel, y que todos ustedes conocen de la ilustración de que cuando los soldados retomaron y llegaron hasta el Kotel, y más allá aún, sacó el shofar y tenía un Sefer Torah pequeño y tocó el shofar. Y él escribió este texto: compadécete Dios, nuestro Dios, compadece a los dolientes de Sion y a los dolientes de Jerusalén, y a la ciudad dolida y destrozada y amancillada, Sion con dolor llora, y Jerusalén, dame tu voz. Mi corazón, el mismo texto, por todos los caídos. El dolor es profundo desde mis entrañas por los muertos, y al pueblo de Israel, tu pueblo, le has dado heredad, y a los hijos de Yeshurun le has dado, jugando con el término Yeshurun, una heredad que es nuestra, es decir, nos has dado esa tierra para nosotros. Y Nahara Hashem Elokeinu, y sacude Dios, nuestro Dios, del polvo, y quítanos de la tierra de dolor,
planta en nosotros como si fuese un río la paz y como un torrente de agua el honor de las naciones, porque tú, Dios, con fuego construiste, la misma frase que antes, y con fuego vas a volver a construirla tal cual como está escrito, y yo seré para ti una columna, una muralla de fuego a tu alrededor, y tu honor estará dentro. Bendito eres tú que consuela a Sion y reconstruye a Jerusalén. Es decir, que aquí podemos detenernos un segundito, aunque te pediría, Ethel, si eres tan gentil, de poner en pantalla también por unos instantes, porque ya no vamos a tener tiempo de poder traducirlos, los otros textos de las otras comunidades que tenemos aquí sobre Nahem. Por ejemplo, el rito italiano que intercambia la palabra Rahem, compadécete, con Nahem, consuela. Y el texto es muy parecido al texto que habíamos visto. Y de aquí vemos nosotros, perdón, regresa un segundito. Ahí también hace una referencia a los torrentes de paz y hace referencia también al tema del fuego. Ahora sí, gracias. Si pasamos a la próxima, en el ritual de los Seimanim dice Rahem Hashem Elokeinu Aleinu Veal Israel Ameja Veal Yerushalayim Mireja, y vuelve a utilizar únicamente el término Rahem, compadécete y no consuela. Y el resto del texto es más o menos el mismo. Pasamos al rito sefardí más común, que empieza con Nahem, Hashem Elokeinu, y que el texto, desde el punto de vista estructural, prácticamente es igual que el texto de los Ashkenazim. Retomo un poquito la idea y me voy a seguir dialogando junto con ustedes, con Sam, para plantear lo siguiente. Mira, Sam, es obvio que el texto más el texto de las Kinot, que son poesías endechas de gran dolor, pero que otra vez casi nadie se detiene a sus significados porque nosotros estamos tan acostumbrados a ir corriendo y siempre estamos en Tisha B'Av también cansados de estar sentados en el piso y nos resulta más fácil ir leyéndolo o escuchar cómo se cantan, pero el hebreo de esas Kinot es un hebreo muy, pero muy elegante, muy fino, que no es el hebreo que nosotros hablamos hoy, y que para poder entender el sentido de cada frase deberíamos estar horas y horas estudiando. Ahora, ¿qué pasa con Tisha B'Av? Tisha B'Av, nosotros tampoco nos juntamos con cremas. El desodorante podemos usar, entre paréntesis, esto es bueno decirlo, particularmente en lugares como donde vivimos en Israel ahora con una canícula de casi 39, 40 grados. No podemos tener relaciones maritales, no podemos usar calzado de cuero, pero sí cinturones. Pero la prohibición más grande que nosotros tenemos sobre Tisha B'Av, a mi uso, no es la de comer y beber, sino que tenemos prohibido estudiar Torah. Tenemos prohibido, Javerim, estudiar Torah. ¿Qué significa eso? Ese día nos quita, aparte de sentarnos a no más de 30 centímetros del suelo, de no hacer negocios, y de no saludarnos unos a otros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Que en tiempos de corona ya resulta más fácil cumplir con eso, porque la tendencia siempre es poder agarrar y darle la mano al que está ahí enfrente. Lo más importante de Tisha B'Av no son las luces en las sinagogas que se atenúan, ni la cortina del arca cuando se remueve. Lo más importante tampoco es siquiera la porción de la Torá de Devarim que habla de la futura iniquidad de Israel y su exilio, la Haftará, etc., sino la posibilidad de que nosotros, dentro de este contexto del cual hablábamos, aprovechemos el contexto para entrar a dos niveles. Al primer nivel, más simple, que es el dolor por lo que no tenemos, atenuado con la reconstrucción, pero por otro lado, a un segundo nivel mucho más profundo, que si no, Tisha B'Av no sirve para nada.
de tratar de ver en nosotros en qué nos equivocamos, que trajimos sobre nosotros esas desgracias. Y nuestra Guemará y nuestras fuentes nos hablan con claridad, particularmente con respecto a la segunda destrucción, que habla de que no nos respetábamos, que nos odiábamos, que nos saboteábamos, que invitábamos y desinvitábamos haciendo pasar vergüenza a la gente, y las grandes autoridades, los sacerdotes, los kohanim de aquel entonces y los grandes rabinos de aquel entonces miraban para un costado cuando se le faltaba el respeto a una persona. A primera vista, la liturgia da una nota falsa que una comunidad que toma en serio la oración debería tratar de evitar. En el caso de Nahem, nosotros no podemos permitirnos en nuestros días una muestra de ingratitud a Dios, sin el cual no hubiéramos tenido Jerusalén, porque Jerusalén ya no está en ruinas humeantes, como dijimos hace un instante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar en Tisha B'Av? Nosotros tenemos que aprovechar de usar todos los medios, pero todos los medios, de poder investigar, discutir, hablar y recordar los errores. Miren ustedes, el COVID hace que no podamos reunirnos en los parques y que los niños puedan jugar alrededor, ni siquiera con sus abuelos, particularmente con sus abuelos. Y nosotros nos preocupamos por las limitaciones del COVID. Ahora imaginémonos nosotros cuando nadie podía salir a ese lugar, pero es lo que decía Sam, ¿cuál es el sentido que tenemos que darle? Todo eso es el marco que la liturgia, las oraciones, los textos bíblicos, los textos de nuestros poetas sirven para invitarnos a nosotros a revisar nuestra actitud. Que si nosotros en tiempos de pandemia no nos fijamos quién de nuestros amigos se ha quedado sin trabajo y quién de nuestros amigos de pronto no tiene porque está solo quien le sirva, y si está en aislamiento con más razón, la comida, y nos da miedo contagiarnos si no nos preocupamos por él. Y no nos preocupamos por él si es judío, y si no es judío, que da exactamente lo mismo, porque el sentimiento de solidaridad tiene que ser uno. Perdimos el templo, perdimos Israel, porque no fuimos suficientemente solidarios. ¿Y cómo vamos a lograr la reconstrucción total? Casualmente por Ahavat Hinam, por amarnos gratuitamente. Entonces, el punto es lograr el equilibrio entre lo que el ritual maravilloso que venimos transmitiendo de generación en generación nos da como marco de referencia y como marco de pertenencia, y darle un significado que nos sirva para que nuestras vidas puedan llevarnos a la época en la cual el profeta Zacarías planteaba que la paz regrese a Israel para que los días de ayuno se conviertan en fiestas, y entonces nosotros como judíos podremos coexistir pacíficamente, primero con nosotros y segundo con los vecinos, para que los ayunos se vuelvan opcionales. Hoy, hace horas atrás, hubo un incidente en la frontera y alguien de mis amigos me dijo, claro, ¿cómo no va a haber incidentes? Estamos en los 9 días. Y yo digo, sí, estamos en los 9 días, pero en estos 9 días, por lo menos aquí en Israel, todas las noches hay manifestaciones, obviamente que son absolutamente legales y buenas, y yo he participado y Ethel ha participado y hemos llevado incluso a nuestro hijo menor, a Zuriel, en su carriola en manifestaciones, pero una cosa es una manifestación política y otra cosa es destilar odio entre unos y otros. Resumiendo, porque estamos sobre la hora, y no hemos llegado ni siquiera a lo más importante, yo quiero otra vez plantear que inevitablemente tenemos que hacer un modelo reflexivo de lo que es Tisha B'Av en nuestra fecha, de nuestros tiempos, de hacer un análisis reflexivo de los textos,
y poder lograr de que nosotros que estamos acostumbrados a que la halajá de pronto se vuelva inmune a argumentos, podamos tratar de abrir el debate para dar significado a cada una de las disposiciones de la halajá, porque no tiene chiste que ayunemos, no tiene chiste que leamos las tfilot y que luego vayamos, como yo lo hacía cuando era niño, en la yeshiva incluso, y jugábamos al fútbol entre momento y momento, porque como no se podía estudiar Torah y lo único que se podía estudiar era el fragmento de Kamsa Bar Kamsa de Masejet Gitin, o estudiar las halajot del Jurban, pues teníamos un rato y de pronto nos olvidábamos, porque como niños podíamos estar sin comer y sin beber, sin darnos cuenta, y sin embargo no sentíamos lo suficiente. Hay que pensar en cómo dar significado a nuestras leyes de la halajá, pero poniéndoles una mayúscula para poder determinar estructuras nuevas que puedan permitirnos de alguna manera sentir para reconstruirnos y poder reconstruir nuestro pueblo y nuestro Estado. Ahora sí, perdón por haberme extendido, pero quien quiera hacer un cuestionamiento o comentar o... Si hay preguntas o comentarios, Bakasha. Sami, ábrete el micrófono, Shmuel. A ver, no. Ahora. Sí. ¿Cómo es que ahora, en la actualidad se siguen imprimiendo sidurim acá en Israel, madurot, como la de el Sidur Korem, por ejemplo, y no incluyen los cambios que introdujeron, por ejemplo, a Rav Shlomo Goren, y siguen imprimiendo los sidurim como los ortodoxos, los ultraortodoxos o los sidurim que se imprimieron hace 60 años. Hoy en día ya se pueden hacer los cambios, de hecho los hacen. ¿Por qué no hacen el cambio en el caso de Nahem? Shmuel, yo te diría, habla con Koren, que son muy amigos nuestros. Nosotros estamos ayudándoles. Acabamos de sacar una gala de Pesaj que pidió un judío nacido en México, el señor Vendrovsky. Nosotros hicimos los comentarios, la traducción de los comentarios del rabino Jonathan Sachs. Por lo tanto, tenemos relación con ellos. Pero, ¿puedo? Sí. No, pues yo quería también preguntar, y creo que se vincula con lo que Shmuel acaba de preguntar y con lo que Fred había mencionado antes, porque si pensamos un poco en este ciclo en el que estamos hablando, no de Tisha B'Av, sino de justamente la dinámica de la halajá, la dinámica de la responsa, la pregunta tiene que ver un poco con cuándo el movimiento desde abajo hacia arriba influye en que se hagan los cambios. O sea, como decía recién Sami, la tfilá no está incluida en su nueva versión ni del Raf Rabinovich ni del Raf Goren en los Sidurim, pero hay personas que en la sinagoga rezan ese rezo y no el que está en el Sidur. Entonces, también esto es una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad hoy en día de decidir si el Kahal va a decir una cosa o la otra? O si tiene sentido que yo diga mi nusach mientras el tzibur está diciendo otro, cosa que está pasando hoy en día en las sinagogas. Entonces, también esto presenta un problema. El fenómeno es mucho más grave porque tampoco nosotros en las sinagogas en Israel abrimos el debate sobre la tefilá. Hay una cantidad gigantesca de shiurim, pero eso no se debate. En todo caso, cuando alguien quiere traer alguna innovación, así sea la más pequeña, incluso sobre el tema de Nahem, nosotros podemos ser testigos de lo que sucedió en nuestra sinagoga acá en Mare Adumim.
Entonces la junta directiva y los gabaim se agarró un ataque de nervios y de temor total, porque en nuestra sinagoga, como en todas, está lo que yo decía al inicio de nuestra reunión, el gritón, que va a ponerse a gritar y va a interrumpir y va a amenazar que se va a ir y va a interrumpir la tefilá si es que se produce algún tipo de cambio. Entonces la mesa directiva dice, bueno, vamos a llevarlo a la asamblea, que es una manera de decir, nunca se va a decidir, y se lleva a la asamblea y a veces se coloca en el orden del día, a veces no se coloca en el orden del día, y misteriosamente las asambleas asisten, los que todos sabemos asisten a las asambleas. Pero desde el punto de vista de lo que sucede, Sami, tú pusiste, mi querido Shmuel, el dedo en la llaga sobre una cuestión de mercado, técnica. Y tiene que ver con que si alguien va a hacer un sidur con algún tipo de cambio, porque Koren o cualquiera de las otras ediciones, hay ediciones que en paralelo que se están haciendo en los últimos años en Israel y también en la Golá, podrían colocar textos alternativos. Así como nosotros, algunos dicen Shalom Rav y otros dicen Sim Shalom, también en árabe, y están las dos opciones, o entre paréntesis decimos Abat Olam o Abar Rabá, entre paréntesis, se podría perfectamente colocar la opción de Nahem. Y fíjate, Shmuel, que hay libros enteros que se publican con todas las Kinot y con las Tfilot exclusivamente para Tisha B'Av. Es decir, si nosotros tomamos un libro de Kinot de Tisha B'Av para poder seguirlos en los distintos modelos, vamos a encontrar donde está la Tfilá y no están esas opciones. Y hay una cuestión de tradición, no hay tiempo para contarles. Yo tengo les digo rápidamente, en una oportunidad pedí imprimir el Luach Tokachinsky. En lugar del Luach que se publicaba en aquel entonces en Mijal Shlomo, cosa que, como soy muy torpe políticamente hablando, no sabía que era un arreglo político. Entonces fui a hablar con el hijo de Tokachinsky, el gran Rav Tokachinsky, y le dije, mira, yo puedo aceptar el Luach siempre y cuando coloques Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim. Y dice, no hay ningún problema. Hubo una edición que mi padre, Zichrono Libraja, a pedido de Rav Kook, del Rav Kook, no el gran Rav Kook primero, sino el segundo, incluyó Yom Ha'atzmaut y Yom Yerushalayim. Y entonces había dos Tokachinskis, un Tokachinsky para Haridim y un Tokachinsky para Tzionim. Y después los Tzionim dejaron de comprar, por lo tanto lo dejé de sacar, y además los Haridim se enojaban si compraban por error el otro. Por lo tanto, tú ahora vienes y pides, y bueno, vamos a hacer la edición que estaba, pero yo, me dijo, no cambio ni siquiera el tipo de letra que recibe mi padre, porque esa es la herencia. Y quien vaya hoy a comprar el Luach de Tokachinsky chiquitito de Alpinim, Uminagim, para el próximo año que ya se acerca, va a encontrar con que es la misma tipografía, viendo en estos momentos la posibilidad de hacerlo todo de otra manera, en forma digital. Así que hay una resistencia al cambio, y como él decía también, no viene acompañado por el pedido de abajo para arriba. Porque si nosotros hablásemos en cada una de nuestras sinagogas y nos preguntásemos, Javerim, hay una tefilá de Ashkenazim únicamente que se llama Yekum Purkan Mishemaya, donde pedimos por Rashei Galuta, que es una figura de la época talmúdica, que no existe, no hay Rosh Galuta, es decir, jefe de la Golá. Y nosotros pedimos por la salud de Rashei Galuta, y nadie se anima a tocar y borrar eso, y los Chazanim se paran, incluso los niños que tenían Bar Mitzvah y cantan Yekum Purkan Mishemaya y leen el texto y ni prestan atención. Es como nosotros nos hemos escrito en privado, también con Aida, sobre una pregunta tuya, sobre qué tipo de pedidos podemos hacer a Dios sobre una persona moribunda. Y bueno, y es como si en aquellas sinagogas donde pasan listas con nombres de enfermos que se leen en voz alta todavía,
y se olvidan de quitarlas cuando fallecen, y entonces el Sibur está de pie y pide por la salud de las personas que fallecieron el año pasado, hace 5 años, ahí están, quedan fijos. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, y lo más importante por hacer, quiero retomar esto porque el tiempo se nos va, es poder darle sentido profundo, profundo y hermoso a lo que es Tisha B'Av. Hermoso en el sentido de educativo, constructivo, para que nosotros podamos modificar estas acciones que hicieron que haya Jurbán. Nosotros hablamos de que el Jurbán fue un castigo, y yo digo, no, no fue necesario que se castigue nada. Si una sociedad se divide y se fragmenta y está amenazada por la geopolítica externa que quiere tomar su tierra, es evidente que cualquiera va a conquistarla, porque si nosotros no estamos unidos, nos acabamos. No sé si hay alguna otra pregunta más. Estamos, Ethel, fíjate, estamos en el horario. Estamos en hora. Sí, Jorge. Va a cerrar. Fred había levantado la mano y Jorge también. Fred, te escucho, y Jorge, y con eso cerramos. Yo lo que quiero decir es... Espera. La palabra la tiene Fred, ¿sí? Y después Jorge. Yo estoy de acuerdo por decir que en la tefilá podemos decir Rahem. No tengo problema con eso, porque estoy recordando lo que pasó en la época que me están describiendo el Rahem. Pero acabando esa tefilá puedo poner Aval y una Oda a Dios por el Jerusalén que tenemos ahora. El cambio de los sidurim los entiendo, pero me molesta a mí mucho entrar a una sinagoga y en un Shabbat para decir la tefilá de Shlomo Medina o Lejayalei Tzva Haganah Israel que no esté en un sidur. Esas cosas yo creo que sí debían de ser, bueno, no debían de ser cambiadas. Creo que en nuestras épocas y en cada época existen gente con la capacidad de hacer una poesía de la tefilá y recordarnos Fred, lo que fue. A mí me convenciste. Ahora ponte a gritar a donde tengas que gritar ahí en tu sinagoga. Yo ya estoy convencido. Hay una señora y está Jorge. Yo creo que sí tenemos que actualizar. Por protestar, estamos de acuerdo. ¿A quién le toca? Le toca a Jorge. Había una señora que había... Ahora voy yo. Sería muy horrible, hablando de Tisha B'Av, querer agregar la Shoah a Tisha B'Av. ¿Es una pregunta? Sí, ¿puedes repetir la pregunta? Pregunto que si sería una cosa... Laura. Si sería... Rosa, pregunta de nuevo. Pregunto, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Que si sería una cosa horrible agregar la Shoah a Tisha B'Av. Te contesto rápidamente, y muy buena la pregunta que haces, y me da mucho gusto que estés con nosotros. Fue Menachem Begin quien quiso concentrar, tal cual como en el pasado, se concentraban los días de desgracia, aun cuando no caían en la misma fecha, y en lugar de fijar un día de Yom HaShoah, que de alguna forma está relacionado con el levantamiento del gueto de Varsovia, y ahora un nuevo día internacional que va ganando cada vez más espacio en los países de la Golá, que se pueda llegar y comprender e integrar eso a Tisha B'Av. Yo creo que Menachem Begin, Zichrono Libraja, tuvo esa visión, y bueno, por razones políticas, lamentablemente por razones políticas, porque la defensa del 19 de abril tenía que ver también con algo político en su momento, pero ya no hay tiempo para ingresar en él, por lo tanto solamente te digo que eso sería lo ideal. Y ahora sí, Jorge, por favor. ¿Se escucha? Jorge. ¿Se escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Como siempre, muy instructiva la clase, pero voy a dejar una pequeña opinión. No sé si va a llevar a algo, no sé cómo es en el Israel, no sé cómo son las distintas tendencias,
humildemente puedo saber algo como es acá en la Argentina. En primer lugar, yo creo que para poder cambiar cosas que fijaron mayores que nosotros en entendimiento y en capacidad, no es una cosa muy fácil. Hace unos cuantos años acá hubo una pequeña revolución, un poco comandada desde Eretz Israel, por el famoso tema de Mashiach Baruach y Morita Tal. Solo los que vivimos acá sabemos qué es lo que pasó con todo esto. Entonces acá hay un tema que es clave. Como recién dijo con el mayor respeto esta señora que habló de la Shoah, hay muchas cosas que a nosotros nos parece o más importante que se digan, o menos importante porque no se tienen que decir. Pero alguien tiene que fijar algo para todos, y después nosotros tenemos nuestras tefilot personales, nuestras tefilot privadas, que sabemos por lo que tenemos que pedir o no pedir. Pero yo creo que para cambiar generalmente los textos de la tefilá, no sé, hay autoridades. Yo personalmente no tengo a lo mejor una capacidad para poder decidir, porque la tefilá no es lo que yo quiero pedir. Yo en mi tefilá solo lo pido. En mi tefilá solo no entro en la política. Pero en la tefilá que la di, no se puede mezclar si hay que decir Yom Yerushalayim, si no hay que decir, si hay que decir Yehishem, Emion Maasmaut, o no hay que decir, porque nosotros tenemos nuestros criterios. Para eso creo que tiene que haber las autoridades elegidas con títulos bien ganados y con conocimiento, que es lo que fijan unas cosas. Entonces, en general es lo que se fijó. Los cambios que yo quiero hacer particularmente, en mi tefilá particular, en cuando yo puedo estar media hora en la midá pidiendo por cosas, que son las que realmente uno creo. Es mi humilde opinión. Jorge, más allá Jorge, de todo. muchas gracias. Yo quiero rescatar lo que dijo Jorge. Lamentablemente estamos muy lejos del horario. Quiero rescatar algo muy importante que dijo Jorge, que es evitar el conflicto. Muchas veces el hecho de que una comunidad se pelee entre sí por un texto o por lo que fuese, hay que evitarlo como de lugar. Por un lado. Por otro lado, como nosotros estamos hablando de responsa, es decir, Sheirot Uchubot, Jorge, nadie te va a preguntar a ti ni me va a preguntar a mí. Cuando hablamos de Sheirot Uchubot, estamos hablando de que personas escriben a grandes rabanim para que vayan a contestar. Y nosotros tenemos un pueblo que es testarudo y que no le gusta escuchar. Pero como estamos a pocas horas de Tisha B'Av, hay que hablar bien de ese pueblo. Y entonces este pueblo tiene necesidad a veces de reírse también de peleas que no tienen ningún sentido y que detrás de las peleas hay un ego, ese mismo ego que cuando el señor Sam Benjo planteaba la necesidad de buscar la estructura interna de la fiesta, porque Tisha B'Av va a ser fiesta y tenemos que verla como tal, porque todas las fiestas se van a abolir, pero de pronto Tisha B'Av va a estar ahí porque va a ser un día de alegría, lo dicen nuestros profetas, poder entender el espíritu. Y el espíritu casualmente dice de que nosotros tenemos que estar unidos y bien, y a veces podemos estar en desacuerdo, pero nuestro debate de hoy no hacía referencia a la tefilá individual, sino a la tefilá pública y a lo que aparece en los sidurim, y nosotros en nuestra tefilá pública agregamos. También hay límites para eso, porque la halajá también lo establece, pero no hacemos referencia a las peleas de conventillo. Conventillo es una palabra que solamente entienden los argentinos. En mexicano, ¿cómo se dice? En las casas de... A ver, ayuden. No. No hay conventillos en México. No, pero hay casas colectivas, no sé cómo se llama. Algo ya se me... Hoy tengo un mal día, se me van las palabras. Por lo tanto, vamos a terminar con una sonrisa tratando de prepararnos antes, hacer la previa de Tisha B'Av para que lleguemos a Tisha B'Av con el corazón abierto y dividido, así como el corazón está dividido también en dos partes. En una, el recuerdo
por todas las desgracias que nos acontecieron y las causas de esas desgracias. Y la segunda, y más importante, en poder cambiar nosotros para que aprendamos que estas desgracias dependen de nosotros para que no vuelvan a estar. Y si nosotros como pueblo vamos a seguir peleándonos y vimos que los nuevos textos para pedir por la salud del corona incluyen a los vecinos, al shahen, a los no judíos, va a haber más de una sinagoga de conventillo que va a excluir de sus propios sidurim no al vecino no judío, sino al vecino de la sinagoga de enfrente. Contra eso tenemos que luchar en Tisha B'Av, y entonces vamos a poder convertir al pueblo de Israel en un pueblo que pueda acercar la Geulá, porque la redención, la verdadera redención, se logra a partir de la unión. Que todos tengamos un son con mucho significado en el cual podamos crecer como seres humanos solidarios y unidos. Muchísimas gracias, Javerim. Nos vemos la próxima. Recuerden, los que quieran, mañana a las 5 de México, a las 7 de Buenos Aires. Y nos vemos, si no, el lunes próximo aquí en el Shiur del Raf. ¿Ok? El que quiera saludar puede abrir, si quiere, el micrófono. Puedes dejar